¿Qué pasa realmente cuando dejas de buscar a una mujer? Tal vez creas que no le importa, que ni siquiera lo nota, pero estás equivocado. Al principio, puede actuar como si nada, pero con el tiempo, la ausencia empieza a hacer ruido en su cabeza. Su mente se llena de preguntas, su orgullo se resiente y, sin darse cuenta, empieza a sentir lo que nunca imaginó. Porque ahí, en ese vacío que dejaste, es donde se revela la verdad. Hoy vas a descubrir qué siente una mujer cuando la ignoras. Número 1. Duda. Este es el sentimiento más común. Cuando una mujer nota que dejaste de buscarla, la primera reacción suele ser la duda. Su mente empieza a cuestionarse qué pasó, por qué de un momento a otro desapareciste. Al principio, puede que no le dé demasiada importancia, tal vez asuma que estabas ocupado o que simplemente querías tomarte un tiempo. Pero conforme pasan las horas, los días, y no recibe noticias tuyas, esa incertidumbre empieza a crecer dentro de ella. Si tenía interés en ti, su orgullo y su curiosidad se activan al instante. Puede pensar que es una estrategia tuya para probarla, para ver si toma la iniciativa o si realmente le importas. Tal vez incluso trate de ignorarlo, actuar como si no le afectara, pero en el fondo, algo empieza a incomodarla. Pero también puede surgir el miedo de que, tal vez, simplemente perdiste el interés. Y esa posibilidad pesa más de lo que ella quisiera admitir. Si estaba acostumbrada a tu atención, a recibir mensajes, llamadas o cualquier gesto de interés de tu parte, la ausencia se siente como un vacío incómodo. No importa qué tan segura se mostrará antes, la realidad es que cuando alguien que solía estar presente desaparece sin explicación, la mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Hizo algo para alejarte? ¿Te cansaste de ella? ¿Encontraste a alguien más? Cada una de esas dudas va calando en su interior, y lo que antes era tranquilidad se convierte en una sensación extraña de pérdida, aunque no sepa exactamente qué es lo que perdió. Su mente busca respuestas, y en ese proceso, sin darse cuenta, empieza a pensar más en ti. Se pregunta qué estarás haciendo, si estarás con alguien más, si acaso tú también estás esperando a que sea ella quien dé el primer paso. Y aquí es donde ocurre el primer giro inesperado. Muchas veces, quien más preguntas se hace, es quien más empieza a sentir la falta. Porque cuando algo no nos importa, no nos detenemos a analizarlo. Pero cuando alguien se queda en nuestra mente, cuando su ausencia se convierte en un pensamiento recurrente, es porque, de alguna forma, dejó una huella. Y esa huella, aunque ella trate de ignorarla, está ahí, recordándole que tal vez lo que creía tener asegurado, ya no lo tiene. Número 2. Ego herido. El ego es un arma de doble filo, y cuando una mujer está acostumbrada a tu atención, perderla de repente puede ser un golpe que no esperaba. Es un choque que no siempre se manifiesta de inmediato, pero que, poco a poco, empieza a hacer ruido en su cabeza. Al principio, puede que trate de ignorarlo, restarle importancia, decirse a sí misma que no pasa nada, que no eres tan relevante. Pero la verdad es que, cuando alguien ha estado ahí constantemente, su ausencia deja un vacío difícil de ignorar. No importa si le gustabas mucho o solo un poco, el simple hecho de que alguien que solía estar ahí deje de estarlo genera una incomodidad interna. No es solo el hecho de que te fuiste, es la sensación de haber sido reemplazable, de haber perdido algo sin siquiera darse cuenta. Si le dabas seguridad con tu interés constante, ahora esa seguridad se tambalea. Puede que se pregunte si encontraste a alguien más, si ya no te parece atractiva, o si nunca significó tanto para ti como ella creía. Y en ese proceso, su orgullo empieza a jugar en su contra. Porque una cosa es elegir alejarse de alguien y otra muy distinta es sentir que esa persona fue quien dio el primer paso en alejarse. Y cuando eso sucede, el instinto natural es recuperar lo perdido. No necesariamente por amor o interés genuino, sino porque nadie quiere sentirse descartable. Nadie quiere ser la persona que dejaron atrás, sin esfuerzo. Aquí es donde muchas empiezan a reaccionar. Puede que te escriba con cualquier excusa, algo simple, casi casual, pero en el fondo cargado de intención. ¿Cómo estás? Vi algo que me recordó a ti. ¿Sigues vivo? Si no obtiene respuesta, el siguiente paso puede ser llamar tu atención en redes, subir una foto más llamativa, interactuar con otras personas para ver si eso te provoca una reacción. Y si nada de eso funciona, tal vez simplemente espere, con la espina clavada, con la sensación de que esta vez las reglas del juego cambiaron. Y eso, para alguien que creía tener el control,
puede ser más inquietante de lo que imaginas. Número 3. Incertidumbre. Cuando una mujer empieza a notar tu ausencia, la incertidumbre se cuela en su mente. Al principio, puede que intente convencerse de que no le afecta, que todo sigue igual, que tu distancia no hace ninguna diferencia. Pero con el paso del tiempo, algo empieza a inquietarla. Si había algo de verdad en lo que sentía por ti, ahora se enfrenta a una pregunta que no es fácil de responder. ¿Te extraña porque realmente le importabas o solo porque se había acostumbrado a ti? Aquí es donde su mente entra en conflicto. Antes, cuando siempre estabas ahí, cuando le escribías primero, cuando le demostrabas tu interés sin que ella tuviera que hacer mucho, no tenía la necesidad de analizar qué tan importante eras en su vida. Si estabas disponible, si eras predecible, si tu presencia era parte de su rutina, es posible que nunca se haya detenido a pensar en lo que realmente significabas para ella. Pero ahora que no estás, la diferencia es imposible de ignorar. Hay momentos del día en los que su teléfono suena y no eres tú. Hay espacios de su rutina en los que, sin darse cuenta, esperaba tu mensaje, tu atención, tu interés. Y de repente, en esos pequeños vacíos, se da cuenta de que algo le falta. Pero la verdadera pregunta que empieza a atormentarla es: ¿realmente me importa él o solo me importa la idea de tenerlo ahí? Esa duda es difícil de enfrentar, porque si descubre que solo extraña tu presencia por costumbre, su ego se resistirá a aceptarlo. Pero si llega a la conclusión de que, efectivamente, tu ausencia le duele más de lo esperado, entonces se enfrenta a un dilema aún mayor. ¿Es demasiado tarde para hacer algo al respecto? Número 4. Atracción. La atracción tiene una regla simple. Lo que es fácil se da por sentado. Lo que es difícil se desea más. Cuando un hombre se aleja, muchas veces, en lugar de perder el interés de una mujer, lo despierta aún más. Si ella siente que, de repente, tiene que esforzarse para recuperarte, su mente empieza a jugar en tu favor. Es un cambio sutil pero poderoso. Antes, ella tenía la seguridad de que estabas ahí, de que te tenías sin hacer demasiado. Pero ahora, con tu ausencia, esa certeza desaparece. Y lo que antes era comodidad, ahora se convierte en un reto. En su mente, la pregunta no es solo ¿por qué se fue?, sino ¿cómo lo recupero? Empieza a verte de otra forma, con otra intensidad. Si hay atracción real, la distancia aviva la chispa. Puede que busque llamar tu atención de maneras que antes no necesitaba, que trate de probarse a sí misma que aún puede atraerte. Y si le dabas valor a tu presencia, si realmente dejaste una huella, es ahí cuando te vuelves más interesante para ella que nunca. Número 5. Indiferencia. La indiferencia es la respuesta más clara y brutal. Si dejas de buscarla, y ella simplemente sigue con su vida sin dudar, sin preguntar, sin hacer el mínimo intento de acercarse, la verdad es simple. Nunca le importaste tanto. Puede que haya disfrutado tu atención, que le haya gustado la idea de tenerte ahí, pero tu ausencia no le pesa porque, en el fondo, nunca hubo una conexión real. Esto no significa que hiciste algo mal, solo que para ella no eras una prioridad, y aunque pueda doler, también es una bendición disfrazada, porque cuando alguien siente algo genuino, lo demuestra, y cuando no, también. Su falta de reacción te da la respuesta que muchas veces las palabras no pueden dar. Si no hay duda, si no hay ego herido, si no hay incertidumbre ni atracción, solo queda la indiferencia. Y ahí es cuando te das cuenta de que tu tiempo y tu energía merecen estar en otro lugar, con alguien que sí sienta tu ausencia, porque eso significa que realmente valoraba tu presencia. Suscríbete para más videos. Nos vemos.